que primero quiero retomar esto que dijiste tú, Aurelio, de esta dignidad de Digna rabia. digna rabia, exactamente. Porque creo que de ahí parte muchas de las cosas que se hacen también en la clínica. La cultura luego que tenemos es una cultura que nos permite mucho victimizarnos, pero victimizarnos en el sentido de lo merezco, ¿no? Mm. Y creo que eso no ayuda a tejer algo diferente al horror porque nos hace estancarnos ahí, ¿no? Y quedarnos y hasta cierto punto soportarlo. O sea, hay muchas veces donde llega el paciente y en lugar de decir estoy muy molesta, o sea, se sienten mal porque no deberían de estar enojados, ¿no? O sea, porque deberían de perdonar, porque deberían de superar, porque entonces no deberían de estar furiosos ante eso, o sea, cuando claro, por supuesto, o sea, estar enojado muchas veces es un derecho, ¿no? Cierto. Es un derecho que tenemos y creo que desde empezar a reconocerlo en el paciente se empieza a crear un sentido, algo diferente, ¿no? Creo que desde mi perspectiva en la clínica algo que se puede hacer es empezar a entretejer un sentido, algo que empiece a bordear ese horror, ¿no? A otra vez alejarnos de eso, de esa sensación, de ese puro cuerpo, de esa mera parte orgánica para crear algo diferente a ese horror y a ese terror, que claro, que en cada persona va a ser muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de las herramientas que cada sujeto tenga, que su historia le permita crear y tener, pero agarrar esas herramientas, creo que ese es el gran reto de la clínica, ¿no? Que no es una receta de pastel. Digo, a ver, tú tuviste una situación traumática, pues mira, aquí está, pasa uno, dos, tres, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tienes para hacerle frente a eso, ¿no? ¿Cómo puedes construir algo diferente? ¿Cómo puedes darle un sentido a eso y continuar? Sí, definitivamente. Algo que yo podría decir, no sé qué tanto exista la preparación académica, o sea, de las universidades que nos enseñen a esto, pues, ¿no? O sea, no. Yo te diría que no, yo te diría que es muy escasa, yo te diría que los programas no piensan en la otredad en general, no piensan en la pobreza, no piensan en el sufrimiento. Yo me acuerdo mucho, todavía recientemente, que hablaba con una maestra de la Autónoma y le preguntaba sobre una clase que estaba dando de desarrollo y me decía que ya habían metido una unidad que eran como eventos de desarrollo no para normativos, no me acuerdo cómo le llamaban, que era como discapacidad, pobreza. Y le decía, ¿se te hace no normativo la pobreza en México? Sí, sí. Y eso, o sea, obviamente tiene sentido cuando yo estudié psicología en el 96, ¿no? Ajá. Pero lamentablemente un poco seguimos en las mismas. O sea, yo sí Sí. creo, esa anotación que haces me hace muy importante. No se hace una psicología que tenga un sentido social y habría que decir que psicología que no tenga un sentido social, que no tenga una identidad política, que no piense en el entorno, que no piense en el contexto, eso ya es como, es hasta cómplice. Ajá. Es hasta cómplice Total. del tema. Yo creo que podemos ser cómplices, no del terror, tal vez del horror, jugándole al, mira, yo te contengo, amigo, para que no haya incomodidad. Para que sigas Claro. trabajando, para que Para sigas que sí. produciendo. Ajá, Ajá. para que seas buena mujer, para que seas buen hombre, para que, exacto, ¿no? O sea, Buen empleado. creo que ese es un tema. Además de cómo lidian las personas, también es cómo a veces nosotros lidiamos con nuestro trabajo, con el trabajo que estamos haciendo y cómo lo representamos y cómo hablamos de él. Sí. Acá se una palabra creo que clave para esto, ¿no? El cómo ir resolviendo desde la clínica. Creo que a veces es como decir, ¿qué te dijeron o qué te dijiste para contenerte del terror que viviste? Y entonces empiezas a estructurar lo que te dijeron, ¿no? ¿Qué justificaciones? Imagínate a alguien, bueno, ¿qué te contamos a ti, no? Alguien que fue violada. ¿Qué te dijeron? O sea, ¿qué construyeron alrededor de tu terror? Pues que es porque iba muy noche, porque iba con una minifalda, pues porque es México. Entonces, para poder llegar a trabajar ese terror, primero es empezar como a quitar todos esos constructos que le contenieron, pero que no está sano, que le están alejando como de una realidad, entonces estás poniendo más psicosis, ¿no? Y entonces la culpa, todo eso. Entonces, Sí. creo que desde la clínica es como ir tirando todo ese dominó de construcciones de contención barata y muy injusta. Y después irte con el cliente y decir, ¿qué onda con tu concepto de justicia? O sea, para ti ya deja para leyes, para ti, ¿qué es justicia? A partir de esto y antes de esto, ¿qué es justicia? Y pues, entonces empiezas a trabajar como esa. Yo creo que con esto que dices es bien importante que a la hora de voltear a ver los recursos que la cultura nos ofrece para poder contener las experiencias de O los terror. recursos, porque
Sí, Yo sí, creo que hay sí. más de eso, ¿no? Sí, o sea, son muy escasos, o sea, realmente están muy limitados. O sea, yo podría apuntar que quizás, y es un tema que también es como muy interesante, que pues a lo mejor habrá producciones culturales que mencionaba, ¿no? La literatura, en el cine, La que pintura. a la pintura, o sea, que nos pueden acercar a la experiencia del terror desde una manera como menos arrasadora, o sea, como Sí. incluso Ujú, atractiva, avasalladora. como porque nos permitiría como lidiar con esa vivencia que de otra manera, les decía al principio, se viviría como tan abrumadora, que a lo mejor y echarse una historia de terror, ¿no? O sea, ver una película de terror puede ser como una forma de aproximarse a esa experiencia, pero pues desde Bordearla. bordearla, Como que la exactamente. ves de ladito, pero no le entras, ¿no? Pero Ajá. al menos ya no es algo que no existe en tu mente. Exactamente, como intentar crear algo de sentido a lo que implicará enfrentarse con lo ominoso, con lo oscuro, con la muerte en momentos de la vida, pues, ¿no? Pero yo creo que aquí también, Sergio, bueno, me encanta esto que dices porque creo que igual se anuda como no solamente como pasivo que observa, sino creo que también muchas experiencias horrorosas o terroríficas han hecho que el sujeto cree algo de eso, ¿no? Sí, O sea, cree, bueno, no sé cómo ponerle nombre a esto que estoy experimentando, sintiendo, entonces Ujú. hago una pintura que lo represente, ¿no? sí, Entonces creo un cuento, una novela, una poesía que pueda darle La un sentido creatividad. a lo que yo no entiendo, Ujú. sí, ¿no? A lo que para mí no tiene sentido, a lo que para mí no puede, o sea, una tristeza que cae en el horror, en el terror, o sea, Lo que no tiene explicación, una ¿no? pérdida Ujú. exactamente, y ahí se crea algo. También hay sí. la posibilidad de que algo Claro. se cree, ¿no? Porque como bien decía Aurelio, creo que las personas que llegan a psicoterapia, de alguna manera, claro que tienen un privilegio, pero todas las Ujú. personas que viven un horror cotidiano y que no tienen esa posibilidad de llegar a terapia, ¿qué herramientas deben de tener para poder bordear un Claro. poco a eso y no caer en una desestructuración? Ujú, Sí. ujú. Claro, que porque eso que hiciste es muy importante. Creo que la experiencia de terror puede llegar a desestructurar, ¿no? O sea, psíquicamente puede llegar a Claro. desestructurar y eso es un efecto de los más desastrosos, por supuesto, ¿no? Pero retomando eso que dices, sí, o sea, yo no sé, nunca me he puesto como a indagar y ahorita como que me da mucha curiosidad como ponerme a explorar después sobre las historias de vida de las personas que justamente producen arte, ¿no? Ujú. Película, literatura de horror, ¿no? Donde implicaría ver pues, qué los llevó, ¿no? A poner lo ominoso, seguramente de su historia, en una producción artística. No sé si alguno de ustedes tiene alguna bibliografía de alguien o datos al respecto, pero creo que es algo muy interesante, o sea, porque creo que esa posibilidad de crear con lo ominoso de uno mismo, pues ya al menos ofrecería como una posibilidad, ¿no? Ujú. Yo creo que tiene que ver con, o sea, es lógico sentir terror. O sea, los grandes directores de cine casi todos comienzan con películas de ese tipo, Ujú. ¿no? De zombies o de posesiones, ¿no? Muy pocos realmente comienzan en otro lado. El suspenso y el terror es realmente lógico si eres medianamente inteligente y vives en este mundo, porque sabes que, Sí, o sea, que el peligro está presente, ¿no? Y eso. que, o sea, yo me estoy acordando de mi hijo de 4 años, Mm. que por cierto le mando un saludo si algún día ve esto. Sí, claro. Ahorita no, porque está de 4 años y no lo va a ver, que va a aguantar a unos señores hablando ahí, comiendo, pues no. Pero te vas a acordar de esto, se despertó un día y estaba llorando y dijo que estaba soñando con un agujero negro, porque acababa como le habíamos explicando, porque está muy interesado en esos rollos, entonces como, y si lo piensas, un agujero negro es lo más horroroso que Sí, La existe. nada. Porque Híjole. es como el fenómeno más extraño que te puedas imaginar, que es más surreal en el sentido de que puede alterar nuestras percepciones del espacio, el tiempo, ¿Y a la dónde te escala de lleva, vida, no? dónde te lleva, si él está obsesionado con que a todos nos va. Pero un poco lo que voy es, Pues dije, a o sea, comer. es claro que si tú lees, por ejemplo, ahorita su obsesión, son los desastres naturales, Ajá. porque dice que los desastres naturales son producto de que la contaminación, y pues, Ajá. o sea, sí es cierto. Y luego, o sea, él se está dando cuenta que todos hacemos basura, y él se está Ajá. dando cuenta que el Está plástico, siendo no sé, o sea, consciente. está siendo consciente y él habla como de, oye, ¿qué vamos a hacer de esto? ¿No? O sea, Ujú. él me pregunta, y entonces más bien la pregunta sería, ¿y yo por qué no siento ese miedo? ¿Y por qué él sí? O sea, no, Ujú. porque es lógico sentir terror en Claro. este momento histórico, porque nuestro mundo ya no es nuestra comunidad, Claro. nuestro mundo nada más es la gente que tenemos cerca, nuestro mundo está globalizado por las redes sociales y Ujú. somos capaces de ver el horror
y, pues, hasta como la ironía de la existencia, ¿no? En Sí, estos momentos. claro, claro. Oye, no sé qué me sorprende más si eso o que un niño de 4 años esté Sí, ya sé, interesado ya en sé, ya agujeros sé. negros y Es que en también los no, naturales. es que si lo piensas dices, oye, el agujero negro, que es más grande un agujero negro y llegas a eso, pero Sí, también hay volcanes y hay lluvia y hay claro, terremotos, o sea, me claro. preguntaba el otro día, Tsunamis. oye, ¿y por qué la gente vive en México si hay terremotos? Y digo, pues Ujú. tienes razón, ¿no? Buena pregunta, Por ¿va? productividad, por producción, por Ajá. trabajo, por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es lógico sentir terror. Sí, Lo sí, raro sí. sería estar como en esta sensación de, mira, todo va a ir bien, Ujú. ¿no? Ujú, O sea, al ujú. Ujú, cabo, pues la felicidad es para todos, ¿no? No ujú. es cierto. Y es que eso que dijiste nos da para un montón de cosas más y ya no nos va a dar tiempo seguramente, pero no quisiera dejar como precisamente de hacer como esta metáfora de que precisamente hablando del agujero negro y de eso que sería como lo más terrorífico que puede Mm. existir en el universo, ¿no? O sea, precisamente parecería que las experiencias que nos evocan al terror, lo que dejan en nosotros es un agujero negro, Ujú, ¿no? Ya, O sea, la experiencia psíquica ujú. se podría equiparar justamente a la de un agujero negro, Ujú. ¿no? O ese sea, vacío, esa... ajá, sí, o Falta sea, de Y que sentido. realmente sigue siendo trabajo muy personal reconstruir eso, porque nuestros sistemas, o sea, no te sacan del terror. ujú, Cierto. Dinos tú. O sea, Sí, te empujan a como vuélvele a funcionar, ¿no? claro, ¿no? O sea, ujú. ¿qué pasa con una mujer violentada? Claro. Vienes saliendo del terror y entonces empieza tu proceso de pon tu denuncia. O sea, Sí, eso no es terror. sí, Pero no trae el formato lleno de manera adecuada, sí, pero, o Exacto. sea, no manches, Sí. claro. O Llegas a un sea, sistema Es donde invalidar tu terror. ajá. O sea, en ese esfuerzo que uno podría en ese momento querer para hacer algo con ese agujero, con ese vacío, con esa falta de sentido, con eso que se siente aparte que pues, el rasgo del agujero negro es que jala, ¿no? O sea, que jala y que no hace más que pretender devorarte, pues creo que el agujero negro psíquico lo que hace es eso, ¿no? O sea, que intenta jalarte y por eso es como que insistente en la vida, ¿no? O Ujú. sea, regresa y regresa y regresa. Y uno que quiere como intentar hacer algo con ese regreso, el sistema, como lo has dicho, no ayuda. O sea, al contrario, creo que más bien insiste en que uno Como que repitas la historia, ¿no? exactamente repita la historia, recaigas en lo mismo y hagas de esa experiencia algo muy difícil de cargar. ¿No? De lidiar, o sea, un agujero negro que lejos de poder darle un sentido o intentar bordearlo, no, o sea, te remite a una y otra vez vivir esa Ujú. experiencia sensorial, ¿no? Claro. Y